Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Pedro Pablo Fernández, dirigente político y también integrante de IFEDEC, de esta instituto dedicado al análisis y estudio de políticas públicas. Pero antes de presentarlo, quiero hacer mi comentario de todos los lunes y quiero referirme a un documento que han firmado o que han promovido en los últimos días un grupo de venezolanos, entre ellos la profesora universitaria Verónica Zubillaga y Rafael Uzcategui, coordinador de Provea. Es un documento en el cual se insiste en una solución política, pacífica, democrática, constitucional y soberana a la crisis política que vive Venezuela. Pedir esto no es una falta de firmeza, no es una falta de una posición sólida, todo lo contrario, es precisamente un planteamiento de principio con el cual creo que estamos de acuerdo muchos venezolanos, a pesar de que no se escuchen todas las voces que concuerdan con esta postura. Por ejemplo, ese documento se sustenta en varios puntos. Uno de ellos, el rechazo a la injerencia extranjera, cualquiera sea su procedencia, así como de cualquier tipo de salida armada o de fuerza. La promoción, por ejemplo, de mecanismos políticos, así como la valoración de la solidaridad y los esfuerzos de los países que apoyan una negociación. Y otro planteamiento muy importante es la realización de un proceso electoral que se caracterice por ser realmente democrático, confiable, incluyente y transparente, que le otorgue protagonismo al pueblo venezolano. Sobre estas bases y sobre el principio de la alternabilidad democrática es que este grupo de venezolanos le está haciendo este planteamiento al país. Y yo en lo personal pues me siento solidario con este enfoque porque creo que es la solución, primero, la más conveniente, segundo, la menos costosa y tercero, la que le puede dar a Venezuela estabilidad política por largo tiempo. Creo que plantearse otras alternativas ya se ha visto ese resultado. Para muestra, lo que recientemente ha ocurrido en Venezuela. Esto es parte del debate político. Simplemente estoy expresando un punto de vista como ciudadano y creo que los venezolanos no debemos tener temor de expresar nuestro punto de vista. Así disienta con lo que dice el gobierno, así disienta con lo que dice hoy la oposición o quienes dirigen la oposición. Creo que es la necesidad que tenemos los venezolanos de discutir democráticamente nuestro destino, lo que nos puede marcar también una solución conveniente a esta crisis que ya lleva suficiente tiempo como para no haberla resuelto ya. Así que bueno, quería hacer público pues mi apoyo a ese documento, a lo que son sus intenciones y bueno, expresar una vez más la necesidad de que en Venezuela vayamos a un proceso de negociación política con el apoyo de la comunidad internacional. Creo que es fundamental llegar a ese acuerdo. Y antes de presentar a nuestro invitado, pues quería manifestar mi pesar por el fallecimiento del profesor José María Cadenas, Che María Cadenas, ex decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, profesor, investigador de larga trayectoria y sobre todo un demócrata a carta cabal, un ucebista, bueno, también desde siempre, el profesor Che María Cadenas, muy querido pues por toda la comunidad universitaria venezolana. Ahora sí le damos la bienvenida a Pedro Pablo Fernández. Gracias, Vladimir, por la invitación. Y arranco coincidiendo contigo en relación al documento. ¿Por qué yo respaldo ese documento? Yo lo respaldo por una razón elemental. Que quisiera que arrancáramos el programa poniéndonos en la circunstancia de lo que está pasando en la Venezuela hoy. Yo tuve una conversación con una amiga que trabaja conmigo, vive en José Félix Rivas en Petare, hace 3 semanas. Ella me contaba que la noche anterior le había dado a sus 3 hijos un platico con arroz y caraotas, que era lo que tenía para darle, poquito. Ella me contaba que le había quitado una cucharada a cada uno, porque ella no había comido nada en todo el día. Y se sentía horrible. Y todo esto me lo decía, con un nudo en la garganta. Ella tenía un nudo en la garganta. Yo no paraba de llorar oyendo el relato de la tragedia de una madre que no tiene cómo darle de comer a sus hijos. Y que se siente horrible porque le quitó una cucharada al plato. Esa es la realidad que estamos viendo el país. Yo estuve en Falcón hace una semana, recorriéndome todo el estado. Estuve en la península, estuve en la sierra de Falcón, estuve en los municipios de Occidente, cerca de Maracaibo.
Por toda la ruta, Vladimir, te paran, hay trancas de comunidades, en cada comunidad que tú vas pasando hay una tranca. Y yo en cada tranca me bajo del carro y camino hasta donde está la gente para conversar un rato con las personas que están ahí. Mira, Vladimir, gente que no tiene agua nunca. Aquí se va el agua de vez en cuando, no tienen luz, no tienen comida, niños con enfermedades en toda la piel. Es decir, lo que se está viviendo en el país es una tragedia. Y nosotros, el liderazgo político, tiene que poner la vida de esos niños, de los ancianos, de las mujeres, de las señoras que no tienen que darle de comer a sus hijos por delante de cualquier problema, de cualquier diferencia, de cualquier posición política. Nosotros estamos obligados a atender esa desgracia, esa tragedia que está viviendo la gente, que se produce en principio por un gobierno que ha desarrollado un modelo económico destructivo, que ha destruido toda la economía del país, ha destruido el empleo, ha destruido la producción, ha destruido la capacidad del país, la producción petrolera. Pero ahora además se agrava con un conflicto político que cada vez se agudiza más. Este conflicto está llevando ahora a que la lucha sea para sacar al gobierno con sanciones económicas. Sanciones económicas, Vladimir, que lo que hacen es hacernos todavía la desgracia que estamos viviendo mucho peor. Es decir, sanciones económicas que, déjame darte mi opinión con toda franqueza, son criminales. ¿Sí? Hoy hay 80.000 personas enfermos de VIH que necesitan tratamiento. 16.000 personas que necesitan diálisis, 16.000 personas con cáncer. Hay 4 millones de personas que tienen problemas de diabetes o de problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión, que necesitan tratamiento. Bueno, esas sanciones impiden que la industria farmacéutica pueda comprar medicinas, porque la banca internacional no da créditos a Venezuela por el tema de las sanciones, por el temor a que sean sujetos a sanciones por estar estableciendo relaciones comerciales con Venezuela. La importación, la cantidad de divisas disponibles para la importación en los primeros 2 meses del año fue 50% menos que la del año pasado. Tuviste el año pasado la crisis que había de desabastecimiento. Bueno, con 50% menos de dólares, ¿qué se importa en Venezuela? Hoy, comida, medicina, semillas para sembrar papas, fertilizantes, materia prima para producir. Si nosotros reducimos lo que ya era muy poquito el año pasado, lo reducimos a la mitad este año, pues simplemente, Vladimir, lo que estamos es condenando a toda la población, a nosotros mismos, a una vida miserable. 2 polos que se enfrentan. Ahora, ¿estos problemas existen en Venezuela por las sanciones? O de antes, porque cualquiera que te escuche dirá, bueno, ese es el discurso del gobierno. No. Arranqué diciendo, el gobierno ha destruido la economía, destruyó el empleo, destruyó la producción petrolera. Pero la solución para salir del gobierno no puede ser agravarnos nosotros mismos los problemas y condenarnos a que ese problema no pueda resolverse. Ahí es donde está mi punto, mi objeción a las sanciones. Es decir, las sanciones nos afectan es a nosotros. Vladimir, Nicolás Maduro y Cilia Flores son los últimos que se van a quedar sin comida en este país. El problema de las sanciones no es tanto, no solamente que son inmorales porque castigan es a la gente, sino que además son contraproducentes. Tú y yo conocemos la experiencia cubana, 60 años de experiencia cubana de sanciones, y ahí está el régimen de Fidel Castro. Fidel Castro se murió, Raúl Castro se morirá dentro de unos días, y ahí está el régimen paradito, 60 años soportando las sanciones económicas sin ningún problema. El caso de Irán, el caso de Corea del Norte, todos los países que han sufrido sanciones económicas como medida para tratar de cambiar el régimen están ahí. Todos esos regímenes han sobrevivido a las sanciones, porque las sanciones son contraproducentes, lo que vienen es a justificar. Entonces ahora hay un montón de gente, y por eso me gusta mucho tu pregunta para aclararlo. Toda la desgracia que estamos viendo en este país es producto del gobierno y de la destrucción que el gobierno ha generado en el país. Ahora, la solución de las sanciones no es solución, es agravamiento de los problemas, es profundización del hambre en Venezuela sin lograr un objetivo político. Por eso me gusta el documento. Por eso el documento que se está planteando, a mí me gusta y quisiera que después pudiéramos ahondar mucho más acerca de ese documento, porque nosotros tenemos que buscar una solución a esto. Está absolutamente trancado el juego y tiene trancado un montón de tiempo. Es decir, la apelación a que la Fuerza Armada nos resuelva el problema es una apelación que yo le estoy oyendo desde el 2014. ¿Cuál es tu balance de lo ocurrido el 30 de abril? ¿Qué crees tú? En tu opinión, ¿qué pasó ese día y qué resultados ha traído lo ocurrido ese día? Yo creo que el 30 de abril fue una reedición de una experiencia que ya hemos vivido. Es decir, desde el 2014, con la salida ya, venimos apelando a presión de calle para que los militares se pronuncien. El 30 de abril fue una más, y fue una más, por cierto, con resultados. Al final se llamó para que las Fuerzas Armadas se pronunciaran y no se pronunció ningún general importante. Yo creo que el balance evidentemente es muy negativo. El propio Guaidó ha reconocido una cosa que, bueno, no contamos con los soldados suficientes.
Oye, no nos metamos en esas aventuras, vamos a buscar mecanismos más inteligentes, mecanismos políticos de solución de la crisis que los podemos conseguir. Yo creo que el programa nos va a dar para hablar mucho sobre cómo conseguimos mecanismos políticos para resolver una crisis y poder sacar al país de este hueco en el que está. Que yo te repito, para mí lo único importante en este momento es ver cómo le conseguimos solución a esa señora que hace una semana pudo darle un plato de arroz y caraotas, pero mañana no va a poder. Y esas comunidades que hay en el país sufriendo, lo que pasa en Maracaibo, lo que está pasando en el país, el que recorre el país, tiene que ver con una tristeza enorme Pablo, lo que está pasando. Fíjate lo siguiente, hay una respuesta que muchas veces es difícil dar. ¿Cómo hacer para que efectivamente se pueda dar un proceso de negociación política cuando hemos visto que todos esos intentos han fracasado? Es una pregunta difícil de responder porque ciertamente tampoco es que no, se sientan y listo. Sabemos que no es sencillo. Vamos a hablar de eso al regreso. ¿Cómo hacer para que frente a la salida fast track pueda imponerse o concretarse en la práctica una solución que quizás se tarde un poco más, pero que sea realmente segura, la de una posible negociación política? ¿Cómo se come eso, como dirían los entendidos de la materia? Ya venimos.